Hay muchos temas que se han derivado de películas como la de Barbie. Y ya ve que muchos se han preguntado que si es una película de Barbie, ¿por qué no es para niños? ¿Por qué no es para niñas? Porque pues encontramos que efectivamente es para mayores de 13 años. Bueno, pues la verdad es que sus contenidos, si usted ya la vio, es como fácil un poquito entender en términos generales porque no es para niños la película de Barbie. Pero ¿qué hay realmente detrás de ello? Porque hay situaciones que también se convierten en relevantes en materia de, por ejemplo, salud mental cuando vemos este tipo de productos. Para platicar acerca de ello, le agradezco enormemente que nos tome la llamada una vez más la directora de la Escuela de Psicología en CETIS Universidad Campus Tijuana, la doctora Marina Albeláiz Alarcón. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a usted y a su auditorio. Muy buenos días desde acá, desde Tijuana, en CETIS Universidad. Gracias, doctora. ¿Qué está pasando con esta película? Podríamos partir de lo que comentaba hace unos segunditos, de que esta película es para adolescentes y adultos, y muchos nos preguntaban, ¿por qué esos contenidos que tiene una película como Barbie, hablando de una muñeca, no son para niños? Pues realmente creo que no son para niños, digo, partiendo de lo que decías, ¿no? Es una película colorida, es una película de una muñeca y todos pensaríamos, bueno, a los niños daño no les va a hacer y fíjate cómo hemos normalizado el tema de la violencia visual y verbal, que llegamos a decir, bueno, pues no hay desnudos, no hay escenas fuertes, entonces es para todo el público. Y la verdad es que no es para niños porque los niños generalmente se aburren, ¿no? Si tú le preguntas a los chavitos que la vieron, en su mayoría les resultó aburrida y no necesariamente es que les haya resultado violenta, porque seguramente ven contenidos más violentos en otros escenarios y eso es lo preocupante como sociedad, ¿no? Entonces, yo te diría es una película colorida, pero no, el mensaje de la película está dirigido a la generación que crecimos con Barbie, ¿no? O sea, la Mm. generación que creció con esa muñeca y que conoce un poco de su historia, que era inusitado tener una muñeca señorita en aquel entonces. Todos los bebés, los muñecos, las muñecas eran bebés y había que jugar a la mamá de la casita, nada más, ¿no? Y eso en cuanto a la estética y a la temática, digamos, general de un producto como este, doctora, pero también llama mucho la atención que, pues, la temática que tampoco es para niños, por lo menos no con el tratamiento de una película de esa naturaleza, porque le preguntaría también en ese sentido eh, si esos temas se deben tratar y cómo se deben tratar con menores de edad. Llama mucho la atención que parte de lo que desata la trama es algo que de carácter existencialista, es decir, estos personajes de ficción en un mundo de fantasía empiezan a reflexionar respecto de por qué su vida es así y a temas como, por ejemplo, los estereotipos y hasta la muerte. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí ya entramos en sí lo que es la psicología del personaje y cómo seguramente la directora y los guionistas que participaron en esta película querían llevar al espectador o a la sociedad a una reflexión más profunda en este plano que tú muy bien señalas, ¿no? Que es el plano ya más existencial y que, bueno, todos nosotros que estamos en medio de una crisis social importante porque estamos sufriendo pues los estragos de una sociedad del consumo que está muy centrada en el selfie y en las redes, ¿no? En la imagen. Entonces, pues un poco el personaje de Barbie viene a reflejarnos precisamente como sociedad estamos centrados quizá en lo superficial y a esta que incluso es una muñeca a la hora de transitar a la vida real, pues se le vienen encima todos estos estereotipos sobre las mujeres, sobre los sitios que no pueden ocupar las mujeres, ¿no? Como en esta empresa que era un mundo de Barbie en la empresa, pero al final era ninguna mujer, ¿no? Entonces, estas reflexiones que son sutiles, que están ahí, pero que no todo el mundo, habrá quien dirá, ay, no te claves, eso yo no lo vi en la película, pero sinceramente creo que es una invitación de la película a precisamente reflexionar en aquello que quizá no vemos, que hemos normalizado, que no nos gusta, pero que tampoco sabemos cómo accionar y en ese sentido, por eso no es para niñas, ¿no? Porque imagínate que una niña
le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿qué es el patriarcado? Oye mamá, ¿por qué Ken estaba en rebelión con las Barbies cuando regresaron del mundo real, ¿no? Y de repente dices, ah, caray, ¿cómo se dio cuenta la niña y yo no me di cuenta, ¿no? Y entonces ahí es en donde los puede poner en un aprieto. Y yo sí les recomiendo a los papás, pues que tomen algunas lecturas quizá un poco más profundas sobre lo que está pasando incluso en México, porque en otros países ya ha pasado en otros momentos. Esta película estaba pues dirigida a un público americano, claro, internacional, pero con una base de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que es la realidad donde se escribe. Entonces es interesante que sí entremos a la psicología tanto de los personajes femeninos como de los personajes masculinos, e incluso de este personaje no binario que aparece por ahí, que también es Alan y que también se ve representado y también se ve excluido, tanto el grupo de los chicos como el grupo de las chicas, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones están ahí y pues no estoy segura si todo el mundo las vemos, ¿no? Por la normalización de la que te hablo. Muy bien. Ahora, doctora, le haría dos preguntas adicionales para ahondar un poquito en eso que nos acaba justo de explicar. La primera tendría que ver con, pues no es un producto ideal para tratar estos temas con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros menores de edad. En primera instancia, ¿cómo abordar entonces, pues, cuál sería la vía tal vez más adecuada? Digo un ejemplo, porque podríamos aquí llevarnos horas platicando de este tema, pero alguna recomendación de cómo tratar este tipo de temas que están relacionados con lo existencial, con los menores. Es decir, cuando se tienen que enfrentar a un asunto de que ven violencia en nuestro contexto, de que hay situación de descomposición social, de que existe la muerte. ¿Cómo acercar a esos temas? Porque usted es la experta, pero a mí el sentido común me dice que no deberíamos evitarlos, no deberíamos de tenerlos en una burbuja sin contarles absolutamente nada de esos temas. Claro, yo creo que más bien, sí se cita muy bien en la recomendación de mayores de 13 años, porque los niños de 13 años, es más, desde los 11 ya se pueden empezar a hacer estas preguntas de manera más consciente o más abierta, ¿no? Del significado. Sin embargo, eso no significa que antes de esa edad los niños no se planteen estas preguntas. Digo, también vimos el caso en Bolivia, ¿no? Que de un niño que se dejó picar por el hombre araña, por una araña para convertirse en el hombre araña. Recordemos que los niños tienden a mezclar la fantasía y la realidad, sobre todo antes de los 7 años. Yo diría, es un mensaje y una charla totalmente distinta con un niño antes de los 7 años y otra después de los 7. Y bueno, la película después de los 13 nos puede ayudar con estos adolescentes ya para poder quizá charlar de temas que a lo mejor en la mesa no se tocan, ¿no? O en el transcurso a la escuela no se tocan, pero que a partir de un factor como lo es la película, los niños podrían hacerse esas preguntas, o nosotros como papás podemos preguntarle a los niños, oye, ¿y tú qué piensas que llevó en este caso a Barbie a hablar, a preocuparse? ¿Por qué estaba tan contenta en el baile y de repente empezó a hablar de muerte? ¿Tú qué piensas de eso? Eso es súper válido. Antes de que nosotros les digamos a los niños toda una cátedra, es muy importante saber qué saben los niños, primeramente, porque si no nos pasa como en el chiste, ¿no? De que el niño pregunta, papá, ¿qué es sexo? Y tú le dices todo el rollo. Claro. Y luego el niño te dice, entonces, ¿qué pongo aquí, niña o niño? Entonces, creo que vale la pena tú primero preguntar al niño qué sabe de eso, de lo que quieren hablar. Y si el niño te hace la pregunta, igualmente regresarle y decirle, ¿tú qué piensas de eso? A partir de lo que el niño te dice, entonces sí, tú ya puedes orientar, y para eso tienes que estar informado. Entonces, ese es un mensaje importante para los papás. Si tú no sabes qué es patriarcado, no binario, opresión, toda esta conversación que tiene la autora de Barbie en la película, que le guía por las escaleras de la salida, o sea, ¿qué significa estar atrapada en un mundo de hombres y buscar la salida mientras todos ellos te persiguen? Obviamente el niño no va a percibir estas cosas, pero tú como adulto, 1, las percibes, 2, ¿qué piensas de ellos? 3, ¿tienes información realmente en un contexto social, o solamente nos estamos llevando ya por este tema tan trillado de que no puedo decir ellas porque eso no está aceptado por la Real Academia, ¿no? O sea, esto no es un tema de
no es un tema gramatical, es un tema social. Entonces sí, desde ahí tenemos que tener una reflexión sobre cómo estamos hablando, de quién estamos hablando y para quién estamos hablando. Y creo que esto que nos dice de que primero preguntemos tú qué piensas de este tema, por qué crees que esto sucedió así, podría aplicar un poquito, aunque tiene un grado de complejidad distinto, si le pregunto, doctora, cómo tratar el tema con los menores respecto al cuestionamiento de los roles de género. Y digo que además es más complejo, y usted lo tendrá también evidentemente más claro como experta que es, porque ahí hay como el asunto también de la resistencia por parte de los adultos o de un segmento de la población adulta respecto a estas situaciones, estas temáticas, ¿no? Sí, justamente muchos de nosotros, incluso yo en algún momento he llegado a decir, ay, es que la sociedad no estamos listas. Pero ¿qué crees? Que la sociedad ya está tan lista que los niños dentro del contexto infantil, entre sus amigos, dicen, es que a ella no le gusta ser niña, hay que decirle niño porque es un niño. Ella se siente niño, entonces va a ser ella, ¿no? O va a ser ello. Y los niños ya lo tienen como muy incorporado de manera natural. Cuando lo platican con los papás es cuando viene la confusión, porque está esta resistencia y que yo respeto. Digo, creo que esto no es un tema de creencias, de sistema de creencias. Las creencias se respetan y cada uno tiene la libertad de poder pensar, creer y educar a sus niños en un contexto apropiado según nuestra cultura y nuestro sistema de creencias. Sin embargo, también hay una realidad allá afuera en donde los niños van a tener que interactuar y, como dices, no pueden estar en esta burbuja. Y no porque yo no lo deseo, no lo acepte, quiere decir que no existe. Entonces, creo que es muy importante que tengamos una apertura hacia la diversidad, hacia la inclusión, y que podemos, no porque no sepas o no te guste, no tienes que saber del tema, tienes que saber del tema incluso de aquello que no te gusta para poder prevenir y orientar mejor aquello que tú quieres que tus niños, en lo que crean o en lo que ellos pues practiquen, ¿no? Y esto creo que nos lleva también, doctora, al asunto de que cuando necesitemos ayuda con estos temas hay que ir con un profesional, tener mucho cuidado de la charlatanería, de las fake news en redes sociales, de las recomendaciones del vecino y pues acabar con ese tabú de que ir con un terapista, un psicólogo, alguien que nos ayude para ayudar en algún momento, incluso cuando sea una crisis per se, con este tipo de temas, es válido y además recomendable, ¿no? Claro, y además yo creo que es bien importante que sepamos que nosotros podemos tener información de distintas fuentes. Tienes una fuente en la escuela, que ahorita está la gran polémica, tienes otra fuente en los productos que consumimos socialmente, como el cine, las canciones, o sea, todos estos insumos culturales, pero también ahorita que están tan expuestos a las redes sociales, hay muchos influencers, y yo no quiero ahora sí que satanizar a los influencers. Hay influencers súper bien informados, es más, hay psicólogos, hay médicos, hay especialistas informados, que es a los que hay que seguir, es decir, no todo es distorsión, y todo tiene que ver con el algoritmo, ¿no? Si tú empiezas a consumir, pues ahora sí que influencers o noticias bien informadas como este programa, igualmente puedes, que el mismo algoritmo te va a estar proveyendo de eso. Entonces yo creo que es importante elegir que oyen tus niños y qué escuchas tú para poder responder a tus niños. Sin duda. Y hay contenido genial también de profesionales reconocidos en redes. No todo es malo. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Y me encantó que nos dijera eso, doctora. ¿Con qué podemos cerrar? Cuando platicamos de estas controversias y buscamos entenderlas y hablar con quienes sí conocen de estos temas, ¿a qué tipo de conclusión, doctora, podríamos llegar, por lo menos en el momento en que estamos actualmente? Pues yo creo que la conclusión a la que llegamos es que estamos aprendiendo, o sea, que estamos todos aprendiendo de las nuevas generaciones, de aquello que a lo mejor, pues nosotros como en esta generación que me corresponde haber jugado con las Barbies, yo de niña jamás pensé, ay, Barbie es feminista y voy a hacer lo que quiero hacer. Sin embargo, te puedo decir que ahora, a la luz de la reflexión, dices, qué importante haber tenido otros roles, ¿no? En donde no necesariamente era jugar al bebé y a la mamá, o sea, qué padre que pudimos tener acceso a una información como la Mujer Maravilla o algunos otros roles en donde las mujeres también tenían un papel importante. Y dentro de los profesionales yo creo que tenemos también diferentes opiniones, sin embargo,
Creo que aquí debemos como sociedad aprender a dialogar. Se me hace tan importante que podamos dialogar, que tú difieras de una postura, pero con un argumento y no solamente con este hate que hay en las redes sociales o este blanco y negro, esta polarización de es bueno, es malo, quítalo, no lo veas, atácalo. O sea, al final del día somos personas, incluso personas con todas crisis existenciales asociadas al momento histórico en el que estamos viviendo, y creo que vale la pena decir, oye, no estoy bien emocionalmente, y si no estoy bien emocionalmente, hay un psicólogo que me puede ayudar, hay una persona que puede ser empática conmigo, y si alguien está expresando un sufrimiento como lo expresa la muñeca al decir, me siento deprimida, soy la Barbie rarita, la Barbie que han excluido, o sea, que al final no recales contra ella con más odio, sino con una actitud empática y de decir, oye, sabes que yo no sé cómo ayudarte, pero sé que hay gente que te puede ayudar. O sea, no nada más criticar, no nada más dar opinión. Estamos en una generación donde la opinión es como si fuera la panacea o la verdad. O sea, es solo tu opinión. O sea, es solo tu opinión y el otro tiene una opinión no mejor, no peor, distinta, porque es otra. Entonces creo que sí es importante, como conclusión, aprender a dialogar, a ser incluyentes y a poder respetar cuando alguien se sale del rol estereotipal. Claro. Doctora, le agradezco enormemente este tiempo, que platiquemos y aprendamos de estos temas. Espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Que tenga un excelente jueves. Muy buenos días. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es la doctora Marina Albeláiz Alarcón, directora de la Escuela de Psicología en CETIS Universidad Campus Tijuana, con este análisis respecto a los aspectos psicológicos importantes a considerar en la película Barbie. Muy importante el mensaje del acompañamiento a sus menores respecto al tratamiento de estas temáticas. Sin duda, varias cosas que nos dijo interesantes, pero sobre todo, insisto, importantes en la educación de los más pequeños y de los más jóvenes.